CIRE, Sistema Integrado de Registros Electrónicos. El nuevo sistema desarrollado por SUNAT, cuyo uso obligatorio será a partir de julio 2023. ¿Estás empezando o ya tienes un negocio o empresa en el Perú de cualquier rubro, ya sea un restaurante, ferretería, bodega, hotel, veterinaria, etc., y cuentas con un número de RUC en alguno de estos regímenes tributarios, especial, VIP tributario o general? Este curso es indispensable para ti. Hola, soy Lucero La Rosa, contadora y egresada de la Universidad San Marcos, Lima, Perú. Y en este curso te explicaré paso a paso el nuevo sistema CIRE. Analizaremos los formatos que trae, el uso de la plataforma con casos prácticos y cómo funciona la macro del CIRE, el cual puedes utilizar con RUCs ilimitados y sin caducidad. Antes de empezar, aclararé los siguientes puntos. Todos los materiales y macros que mostraré en este video lo puedes adquirir en el link que dejaré en la descripción. Tenemos un grupo donde compartimos material gratuito. Si deseas unirte, dejaré el link en la descripción. Si este video es de valor o crees que a alguien le puede servir, por favor, compártelo. Y si quieres recibir más cursos gratuitos y aprender conmigo, suscríbete a este canal. Cuando estuve grabando este video, que lo realicé a fines de abril, solo se encontraba habilitado el módulo del registro de ventas, el RBE, pero a partir del 1 de mayo, SUNAT también habilitó el registro de compras electrónico, el RCE. Y tampoco podemos realizar pruebas porque nos sale este mensaje de error. Cuando este módulo se encuentre disponible, lo publicaré en un siguiente video. Ahora sí, empezamos. Actualmente, los medios para presentar los libros y registros electrónicos hasta el periodo tributario junio del 2023 son dos. Tenemos el portal y el programa de libros electrónicos más conocido como el PLE. ¿Y a qué nos referimos con periodo tributario? El periodo tributario es el periodo de un libro o registro contable o el periodo de declaración de impuestos ante SUNAT. La SUNAT es la entidad que administra los tributos en el Perú. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo de vencimiento del registro de compras y ventas con periodo tributario junio del 2023? Eso dependerá del último dígito que termine tu número de RUC. Si tu RUC termina en 0, la fecha de vencimiento será el 14 de julio. Similar funciona para la declaración de impuestos mensuales. ¿Cuándo vence la declaración de impuesto mensual del periodo tributario junio del 2023? Si tu RUC termina en 0, la fecha de vencimiento será el 17 de julio. Bien, entonces a eso nos referimos con periodo tributario, el periodo de un libro o registro contable o el periodo de declaración de impuesto ante SUNAT. Hemos dicho que hasta el periodo tributario junio del 2023 vamos a tener dos formas para presentar los libros electrónicos, mediante el portal o mediante el PLE. Los dos forman parte del sistema de libros electrónicos SLE. Por eso al portal también se le conoce como SLE Portal y al PLE como SLE PLE. ¿Y el portal dónde lo encontramos? Entramos a la página de SUNAT, mis trámites y consulta, pones tu número de RUC, ponemos portal y ahí lo tenemos. Mediante el portal nosotros podemos presentar únicamente dos registros contables. Uno que es el registro de ventas electrónico y el registro de compras electrónico. En el portal vamos a encontrar información precargada del registro de ventas y compras. Por ejemplo, vamos a ingresar al registro de ventas de este contribuyente. Marcamos, continuamos. Vamos a poner marzo 2023. Ok. En este caso no me permite ver el registro de ventas de marzo 2023 de este contribuyente porque ya fue presentado anteriormente. Entonces vamos a entrar a la clave SOL de otra persona. Bien, ponemos portal. Marcamos, continuamos. Vamos a poner marzo 2023. Registro de ventas. Ahora sí. Nos dice, desea generar el libro en formato simplificado, vamos a poner no, y vamos a marcar generación del preliminar del registro de ventas. Y ahí lo tenemos. SUNAT ya te prepara tu registro de venta listo para que tú puedas presentarlo. Y también te da la opción para que tú puedas editar, como subiendo un archivo en formato TXT. Bien, entonces esto es el portal y de la misma forma funciona para el registro de compras.
Y otra característica es que por el portal tú no almacenas información porque Sunat ya lo tiene. Es decir, una vez que tú presentes tu registro de ventas o registro de compras por el portal, ya te olvidas de guardar el archivo, de que se te pierda, porque puedes consultar las veces que tú desees solamente ingresando con tu clave Sol. Y el otro medio para presentar libros electrónicos es mediante el PLE. El PLE no lo encontramos en mis trámites y consultas, sino es un aplicativo de escritorio que se descarga desde la página de Sunat. Ingresamos como módulos independientes Sunat, buscamos PLE y descargamos en esta opción, sunatple.exe. Nos vamos a descargas, ahí lo tenemos. Entonces, este archivo lo ejecutas y listo, ya estaría instalado tu PLE. Pero es muy probable que te salga un mensaje de error cuando estés ejecutando el archivo. Y esto es porque anteriormente debes descargar el Adobe Air. Ingresamos a esta opción, nos vamos a Air Runtimes y tiene para Windows y para Mac. En mi caso es Windows, entonces voy a descargar por aquí. Ahí lo tenemos. Primero ejecutas el Adobe Air y después ejecutas el Sunat PLE. ¿Y por el PLE qué libros podemos presentar? Pues nos permite presentar todos los libros y registros contables. Es decir, además del registro de compras y registro de ventas, puedes presentar el libro diario mayor, el libro diario en formato simplificado, etc. Les voy a mostrar cómo es el PLE. Yo ya lo tengo descargado. Nos pide una clave Sol y nos muestra 4 opciones: validar y enviar, verificar, historial, visor. Si tú quieres presentar tus libros electrónicos, ingresas a validar y enviar y te pedirá añadir o cargar un archivo en formato TXT. ¿Qué significa? Que tú tienes que preparar tu archivo TXT con la información de tu registro de ventas. Y recordemos que un archivo de TXT se genera o bien con un software contable o con una macro. ¿Y cómo consigo un software contable? En el Perú tenemos mucha oferta de software contables, entre los más conocidos les dejaré por aquí, y el precio puede ser desde 400 soles a más. Pero si estás empezando y no tienes muchas facturas, boletas, ni tampoco la economía para comprar un software contable, puedes utilizar en su reemplazo una macro. Te comento que nosotros tenemos esta macro que te sirve tanto para el portal como para el PLE. Y la ventaja es que puedes utilizarlo con RUCs ilimitados. Es decir, de este mismo archivo puedes hacer las copias que tú desees, descargar en cualquier computadora y solamente reemplazas el número de RUC, el año y el mes que quieres trabajar. Si quieres adquirir esta macro, dejaré el link en la descripción. Bien, como hemos dicho, el PLE únicamente te permite subir archivos en TXT. No hay información precargada como si lo teníamos en el portal. Pero una de las ventajas es que puedes presentar todos los libros y registros contables. Una vez que presentas tus libros o registros mediante el PLE, tú eres el encargado de guardar una copia de esos archivos. Es decir, no es como el portal que tú puedes ingresar con tu clave Sol y descargas las veces que tú desees una copia de tu registro de ventas o registro de compras. Pero en el PLE no funciona así. Una vez que presentas tus libros, se generan unas carpetas y esas carpetas tienes que guardarlo en una computadora, en un USB o en otro medio de almacenamiento. Entonces, estos son los dos medios para presentar los libros electrónicos que será válido hasta el periodo tributario junio del 2023. ¿Y qué va a pasar a partir de julio del 2023? En primer lugar, el portal desaparece y solamente nos quedaremos con el PLE. La diferencia es que mediante el PLE vamos a presentar todos los libros excepto el registro de compras y el registro de ventas. ¿Por qué? Porque para eso Sunat ha implementado un nuevo sistema para enviar exclusivamente el registro de compras y el registro de ventas. ¿Y cómo se llama ese sistema? Pues es el famoso CIRE. En el CIRE vamos a encontrar información precargada y también nos va a permitir subir archivos en TXT. Y dentro del CIRE vamos a tener dos módulos. El módulo de compras se llama RCE, Registro de Compras Electrónico. Y el módulo de ventas se llama RBE, Registro de Ventas e Ingresos Electrónico. Y lo bueno del CIRE es que tú no almacenas información. Es decir, aquí sí te va a permitir descargar una copia de tu registro de compras y ventas las veces que tú desees, así como las constancias.
¿Y dónde encontramos el CIRE? Pues el CIRE lo tenemos en dos versiones. Uno es por Mi Trámites y Consultas. Vamos a entrar por aquí. Ponemos CIRE. Ahí lo tenemos. Y si se dan cuenta, solamente tenemos el módulo del registro de ventas. El módulo de registro de compras, a la fecha que estamos haciendo este video, todavía SUNAT no lo ha puesto a disposición, ¿ok? Solamente tenemos el registro de ventas. Y la otra opción es descargando un aplicativo del CIRE, un aplicativo de escritorio. En módulos independientes lo encontramos. Ponemos CIRE, descargamos este archivo. Listo, ahí lo tenemos. Ejecutamos. Siguiente, instalar. Y ponemos la clave SOL. Y miren, aquí nos muestra dos opciones. ¿Quieres ingresar al módulo del registro de ventas o al registro de compras? Vamos a intentar a ver si por aquí tenemos el registro de compras. Ponemos aceptar. Y como pueden ver, por defecto nos lleva al registro de ventas. El registro de compras tampoco está disponible por el aplicativo de escritorio. Y cuando estuve revisando el aplicativo del CIRE y el CIRE que encontramos en Mis Trámites y Consultas, son exactamente iguales. Vamos a ingresar aquí al RBE. Nos sale un mensaje que este contribuyente no está en el padrón del RBE. Este mensaje nos sale porque este contribuyente no está obligado a enviar el CIRE desde julio. Si no me equivoco, a él le corresponde en octubre todavía. A ver, vamos a probar con otra empresa si nos sale el mismo mensaje. Listo. Entonces vamos a poner el periodo 2023. El mes vamos a poner marzo, aceptar. Y lo mismo en el aplicativo. Ponemos 2023, marzo, aceptar. Por defecto, en el aplicativo de escritorio nos lleva a la pestaña que dice consultas y descargas. Me voy a ir donde dice generación del registro y tenemos un resumen de los comprobantes de pago. En este caso, el aplicativo no me muestra ningún comprobante. Sin embargo, yo sé que esta empresa sí ha emitido, si no me equivoco, boletas de venta. Vamos a entrar a Mis Trámites y Consultas a ver qué nos aparece. Bien, aquí tenemos dentro de generación de registro los resúmenes de comprobantes de pago. Y miren, aquí sí nos muestra las boletas de venta y nos dice que hemos emitido 7 boletas. En cambio, por el aplicativo de escritorio no nos muestra información. Cuando estuve revisando días anteriores, el aplicativo de escritorio no funciona correctamente. A veces sí te carga la información y a veces no. En cambio, por Mis Trámites y Consultas no he tenido ningún inconveniente. ¿Y qué norma regula el uso del CIRE? ¿Cómo sabemos a partir de cuándo estamos obligados a utilizarlo? Para eso tenemos que revisar 3 normas. En julio del 2021, SUNAT emite la resolución de Superintendencia 112, donde se establece las estructuras del registro de ventas, RBE, y la obligación del uso del CIRE. En un inicio íbamos a empezar a usar el CIRE a partir de octubre del 2022. Sin embargo, esto fue prorrogado. Luego, en marzo del 2022, SUNAT emite la resolución de Superintendencia 40, donde se establece la estructura del registro de compras, RCE. Y en septiembre del 2022, SUNAT publica la resolución de Superintendencia 190, donde se prorroga la obligación del uso del CIRE, el cual será a partir de julio del 2023. Y en este orden vamos a desarrollar el curso de CIRE. Empezaremos analizando la estructura del registro de ventas, a la par cómo funciona su plataforma. Luego seguiremos con el registro de compras y por último veremos la obligación del uso del CIRE. Aquí les muestro la comparación de las estructuras que tenemos según el PLE o el portal y según el CIRE. En el caso del registro de ventas, para el PLE o el portal, tenemos 2 estructuras. El 14.1, que es el registro de ventas que la mayoría utiliza, y el 14.2, que es el registro de ventas en formato simplificado. En cambio, en el CIRE tenemos el formato 14.4,
que se llama Registro de Ventas e Ingresos Electrónico RBE. Y dentro del 14.4 tenemos 4 estructuras: el anexo número 2, anexo número 3, anexo número 4 y anexo número 5. Empecemos por el anexo número 2. Nos dice información de la propuesta RBE. Cuando yo ingreso al módulo del RBE, en primer lugar me muestra un resumen de los comprobantes de pago. Para esta empresa nos dice que hemos emitido boletas de venta y en total han sido 7 documentos. Si nos vamos a la parte inferior, tenemos 2 gráficos. Uno es para la cantidad de documentos y otro para el importe total. Por ejemplo, nos dice que hemos emitido 7 documentos y están de color verde porque, según la leyenda, significa sin inconsistencias, es decir, no ha tenido observaciones por SUNAT. Y el otro gráfico significa que la sumatoria de todas estas boletas son 175 soles. Pero si yo quiero ver el detalle de este resumen, me voy a propuesta del RBE. Y aquí lo tenemos. Nos muestra por separado la información de los documentos que hemos emitido. Tenemos la fecha de emisión, el tipo de comprobante, la serie, el número, los datos del cliente. En este caso, las boletas se emitió sin información del cliente porque eran menores a 700 soles. Recuerden que si las boletas superan los 700 soles, obligatoriamente nos pedirá que coloquemos el documento de identidad de nuestro cliente. Y luego nos muestra los importes: base imponible, IGB, total, la moneda, etc. Toda esta estructura lo encontramos en el anexo número 2, información de la propuesta RBE. ¿Y dónde está el anexo número 2? Esto se encuentra en la resolución de superintendencia 112-2021, que establece la estructura del registro de ventas RBE. En realidad, esta resolución la SUNAT nos brinda en formato PDF, pero como es mucha información, yo prefiero tenerlo en un Excel. Aquí está, tenemos la resolución de superintendencia con todos los artículos, luego las disposiciones complementarias y los anexos, que es lo que más nos interesa. Y aquí tenemos los 4 anexos que hemos mencionado anteriormente. Estos 4 anexos lo tenemos aquí. Bien, y si yo quiero ir al anexo número 2, me voy al botón, aquí estoy, en el anexo número 2. Y toda esta estructura lo encontramos aquí. Si seguimos bajando, vamos a encontrar estos botones que dice agregar, editar, eliminar, comparar importación, carga masiva, actualizar, aceptar y reemplazar. Para explicarlo mejor, vamos a tomar una captura y lo voy a llevar al Excel. Estos son los pasos que ya hemos visto, cómo se ingresa al RBE. Aquí está la explicación de resumen, que ya lo hemos visto, y aquí nos quedamos. Me falta tomar captura del detalle del anexo 2. Bien, esto viene a ser la propuesta que te da SUNAT de tu registro de ventas. Lo encontramos en el anexo 2. Vamos a llamarle punto 1. Vamos a analizar un poco más. Cuando tú emites un comprobante electrónico, se generan 2 archivos. Uno en formato PDF y otro en formato XML. Cuando tú emitas, por ejemplo, una factura desde tu sistema de facturación, SUNAT va a recibir el archivo XML y te va a dar 2 respuestas: aceptado el XML o rechazado. Si SUNAT acepta el XML, significa que todo está ok, que para SUNAT existe tu factura electrónica. Pero si SUNAT rechaza el XML, significa que esa factura no existe para SUNAT y tienes que volver a enviar esta factura hasta que tengas el XML aceptado. Entonces, en la propuesta del RBE, SUNAT solamente va a cargar la información de los comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque SUNAT ya tiene la información mediante el XML. ¿Y qué sucede si tú emites una factura o una boleta física? Eso no aparecerá en la propuesta del RBE. Y para ello, SUNAT te da 2 opciones.
La primera es que mediante este botón tú puedas agregar manualmente los datos de tu comprobante físico. Vamos a llamarle el punto 2. Vamos a verlo en la plataforma, ponemos agregar. Y aquí nos pide, ¿no?, la fecha de emisión, el tipo de comprobante, los datos del adquiriente, los importes y por último guardar. Vamos a poner como fecha 31 de marzo, tipo de comprobante, que sea una factura física, la serie 1. Si es comprobante físico, la serie no puede tener letras, solamente números. Si yo a propósito quiero ponerle una letra, por ejemplo F001, me dice formato incorrecto, ¿ok? Solamente es para comprobantes físicos cuya serie no tiene letras. El número vamos a poner que sea la factura 28, el tipo de documento que sea sin documento, la base imponible 100 soles, el IGB 18 y el total 118. Y le ponemos guardar. Entonces, esta sería una forma para que tú puedas agregar tus comprobantes físicos de manera manual. Yo lo usaría siempre y cuando sea 1, 2, creo que hasta 5 facturas físicas. Pero, ¿qué pasa si tú quieres subir 100, 200 o 1000 facturas físicas? Para eso, SUNAT te da una segunda opción que es este botón, importación de comprobantes de pago, donde tú puedes agregar comprobantes físicos de manera masiva subiendo un archivo en formato TXT, siguiendo la estructura que te dice el anexo número 2, es decir, esta estructura que hemos visto anteriormente. Por eso, en el comparativo de las estructuras, si nos damos cuenta, dice anexo número 2. Además de ser la propuesta del RBE, el anexo número 2 también es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano en formato TXT que complementa con comprobantes físicos la propuesta del RBE. Entonces, tú haces tu estructura en TXT siguiendo el anexo 2 y lo subes por este botón, importación de comprobantes. Vamos a ingresar aquí a ver qué nos aparece. Y nos pide examinar. Vas a traer tu archivo y cargas. Y miren lo que dice, señor contribuyente, el archivo TXT que usted usará para importar la información de los comprobantes físicos debe estar zipeado. Es decir, que el TXT debes guardarlo en un archivo zip y recién puedes traer el archivo en examinar. Empecemos con un caso práctico. Vamos a abrir la macro del RBE. Miren, esta es la macro, ponemos los datos de la empresa y aquí tenemos las 4 estructuras, el anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, que comentábamos anteriormente, ¿no? Aquí están las 4 estructuras, lo tenemos en la macro. Voy a empezar llenando los datos de mi empresa, ponemos el número de RUC, la razón social, el año 2023, el mes si es marzo 03, si es abril 04 y así sucesivamente. Y en indicador tenemos 3 opciones. Cierre de operaciones se utiliza, por ejemplo, si en marzo del 2023 doy de baja a mi RUC, entonces el registro de ventas de marzo del 2023 será el último que presentaré por cierre de operaciones. El siguiente es el indicador 1 para empresas operativas, para empresas activas. Y el indicador 2 por cierre de libro se utiliza, por ejemplo, si en diciembre de 2022 estás en el régimen especial, presentas el registro de compras y el registro de ventas, y en enero del 2023 decides bajar al nuevo RUS, donde no presentas ningún registro, ningún libro contable, que significa que en diciembre del 2022 tú tienes que cerrar tu libro de ventas, porque va a ser el último que vas a presentar. Entonces, cuando tú presentes tu registro de ventas, debe tener el indicador 2. En resumen, si en el mes que estás declarando tu RUC no se encuentra de baja, es decir, no estás con cierre de operaciones o no estás cerrando un libro contable, entonces tu empresa se encuentra operativa. Y nos vamos al anexo 2 para hacer el caso práctico. Bien. Vamos a empezar con el caso práctico para poder importar los comprobantes físicos de manera masiva y subirlos mediante esta opción. Para eso, en la macro me voy al anexo número 2 y vamos a llenar a partir de la columna 5 que dice fecha de emisión en adelante. Estas columnas lo dejamos en blanco por el momento. Se me ocurre poner 31 de marzo, tipo de comprobante, vamos a poner factura, la serie
1, comprobante 28, tipo de documento 06 porque mi cliente tiene número de RUC. Esto yo lo estoy digitando porque es un ejemplo, pero si ustedes tienen información en un Excel, simplemente lo copian y lo pegan a la macro. Importe total 118. La moneda, como es en soles, ven. Tipo de cambio no lleno nada. Cuando es en soles, no ponen nada en tipo de cambio. Si es en dólares, ponen su tipo de cambio con 3 decimales. Por ejemplo, 3.985. ¿Ok? Entonces voy a poner soles, no lleno nada en tipo de cambio. Estos campos lo dejo en blanco. Recuerden que solamente se llena cuando tú estás informando una nota de crédito. Tienes que colocar qué comprobante estás modificando, una factura, una boleta de venta. Lo mismo para una nota de débito. Tienes que poner los datos de tu factura o boleta que estás modificando. Esta columna de número de identificación del proyecto solamente se utiliza cuando tú tienes un contrato de colaboración empresarial, llámese sociedades irregulares, joint venture, consorcios, entre otros. Y por último tenemos el campo de libre utilización. Como su mismo nombre lo dice, es libre. Si quieres lo utilizas, si no lo dejas en blanco. Por ejemplo, a veces utilizo este campo para poner como una nota, una observación sobre esta factura. Vamos a suponer que sean varias facturas físicas de la misma serie. Del mismo cliente. Y los mismos importes. Entonces, nos está faltando llenar estos campos y también el campo del impuesto al consumo de bolsas de plástico, que sí o sí debemos llenar con importes en cero. En la macro yo tengo una opción para poder completar esto automáticamente. Lo que vamos a hacer es, provisionalmente vamos a copiar y vamos a pegar de información a la estructura del anexo número 3. Que dicho sea de paso, es exactamente igual. El anexo número 2 es igual al anexo número 3 y es igual al anexo número 4 que lo revisaremos más adelante. ¿Ok? Estos tres anexos son exactamente iguales. Entonces, estoy copiando mi información del anexo número 2 al anexo número 3 provisionalmente y vamos a marcar este botón que dice rellenar. Y como pueden ver, se llena automáticamente estas columnas. La columna del CAR, esto sí se queda vacío. Y luego nos vamos al botón que dice auto para que llene automáticamente los importes en cero en la columna del impuesto a las bolsas de plástico. Ya está listo mi registro de ventas y vamos a copiar y pegar al anexo número 2. Ya está listo mi anexo número 2 y nos vamos al botón que dice generar TXT RBE. Nos dice que se generó con éxito y está ubicado en el disco C en la carpeta de grupo LR. Ponemos aceptar. Nos vamos a esa carpeta y tenemos el archivo en formato TXT. El siguiente paso es modificar el nombre y para eso debo seguir una estructura que me dice la norma en la tabla 6. Nos dice importación de comprobantes de pago físicos. El nombre de esta estructura debe ser este, empezando por el número de RUC, el código CPF, el año, el mes y un número correlativo. En el caso del número correlativo, la norma me dice que debo empezar con 0,1. Entonces voy a copiar esta estructura, lo reemplazamos y vamos a modificar. Ponemos nuestro RUC, CPF lo dejamos, el año 2023, el mes 03 y el correlativo 01. Entonces me voy al CIRE, nos vamos al botón importación de comprobantes y recuerden que nos dice que el archivo TXT debe estar zipeado, debe estar comprimido en formato zip. Significa que este archivo
lo debo enviar a un formato zip y listo. Este archivo recién me va a leer la SUNAT. Nos vamos a examinar y ahí está. Vamos a cargar archivo y nos dice que se generó el ticket. Ponemos aceptar. Para revisar los comprobantes físicos que hemos cargado, debemos ir a preliminar del RBE. Y como pueden ver, no me ha cargado ninguna información. Y esto es porque el CIRE no funciona al 100%. Anteriormente he hecho algunas pruebas y sí me ha cargado información, pero a veces no. Por ahora, por ejemplo, no me está cargando la información. Pero hasta aquí ya sabemos cómo funcionaría la importación de comprobantes de pago físico. Para recapitular todo, ya sabemos que en esta parte nos muestra la propuesta del RBE y su estructura la encontramos en el anexo 2. Y la propuesta solo nos muestra comprobantes de pago electrónicos, ya que SUNAT tiene acceso a la información del XML. ¿Y qué pasa si yo quiero agregar comprobantes de pago físico? Tengo dos opciones. O lo agrego de manera manual mediante este botón. Y la segunda opción es importando los comprobantes de pago físico. Tengo que hacer un archivo de acuerdo al anexo 2. El caso lo hemos hecho en la macro. Hemos llenado esta información, hemos generado el archivo. En un inicio se generó como TXT. Luego hemos actualizado el nombre. Y posteriormente este TXT lo hemos convertido en un archivo en formato zip. Y este archivo recién lo hemos subido a la plataforma de SUNAT. Adicionalmente yo tengo este botón que dice carga masiva de complemento. La carga masiva de complemento te sirve cuando tú estás informando comprobantes que tienen un tipo de cambio diferente a la moneda de dólares. Si nos vamos a la plataforma, nos dice la fecha de emisión, el tipo de moneda y el tipo de cambio. Sin embargo, no sabemos si esta información se subirá mediante un archivo TXT o tal vez la SUNAT nos va a habilitar campos para poder llenar manualmente. Pero bueno, por ahora no está habilitado esta opción. Eso sería nuestro punto 4. Aquí también les pongo la observación de que no hay una estructura para la carga masiva de complemento. Después tenemos la opción de actualizar comprobante de pago. Yo entiendo que una vez que tú has agregado comprobantes físicos, ya sea uno por uno o por la carga masiva, o has agregado el tipo de cambio de monedas diferente a dólares, vas a seleccionar este botón de actualizar comprobante de pago para que actualice, para que refresque la información en la propuesta del RBE. Y por último, una vez que esté listo tu propuesta del RBE, simplemente te vas al botón que dice aceptar propuesta. Si nos vamos a la plataforma, vamos a aceptar la propuesta, nos aparece el siguiente mensaje. ¿Estás seguro que desea aceptar la propuesta de RBE del periodo marzo 2023? Ponemos sí. Nos sale un ticket, ponemos aceptar. Y nos deriva a la siguiente ventana. Nos dice generación de registros, el registro RBE del periodo marzo 2023. El contenido tiene movimientos. Yo puedo revisar el preliminar. Ingreso esta opción que dice registrado. Aquí visualizo las boletas, las facturas que voy a presentar a la SUNAT. Regreso. Y aquí tengo una opción de eliminar el preliminar. Después tengo estado de actualización, bueno, que no ha sido actualizado, es decir, que no he realizado cambios posteriores. Estado de generación no generado, significa que aún no he generado mi registro de ventas. Y para generarlo tengo que seleccionar y tengo que poner generar registro. Antes de generar el registro, aquí me ha cargado otra información. Me dice propuesta de casillas. Casilla del formulario virtual 621, es decir, de mi declaración del IGB y renta mensual. Del periodo marzo 2023, indicador de contenido con movimientos. Detalle de las casillas, me voy a ver casillas y me muestran una propuesta de casilla de ingresos para la declaración jurada mensual del IGB. Aquí me muestra el valor de mis ventas, la base imponible, el IGB,
Y las compras, lógicamente me muestra el 0 porque el CIRE no tiene habilitado el registro de compras aún. Entonces, si estamos de acuerdo con la información del registro de ventas, seleccionamos y nos vamos a generar registro. Si no estás de acuerdo con la información, vas a la X y eliminas el preliminar. Vamos a generar el registro a ver qué nos aparece. Esto sería el último paso para generar tu registro de ventas. Pones aceptar y se genera. En este caso vamos a eliminar el preliminar. ¿Estás seguro que desea eliminar? Vamos a aceptar. Entonces, ya se eliminó el preliminar y podemos regresar al RBE. Aceptamos y ahí está. Si se dan cuenta, todos los recuadros que están en color morado, que van del punto 1 hasta el punto 6, ya lo hemos analizado. Nos faltaría el punto 7, el punto 8 y el punto 9. Esto vamos a corregir. A ver, el punto 7, comparar documentos. ¿Cuándo utilizas esta opción? Por ejemplo, si tú emites tus comprobantes en un sistema de facturación y ese sistema te da tu reporte de ventas y tú quieres comparar con la propuesta que te da el RBE para ver qué diferencias hay en montos, en cantidad de comprobantes, etcétera, lo puedes hacer con esta opción. Y para ello te pedirá que subas un archivo. ¿Cómo preparas este archivo? Tienes que revisar el anexo número 3. ¿Qué nos dice el anexo número 3? Estructura y reglas para elaborar el archivo plano que permita la comparación con la propuesta del RBE. Para elaborar este archivo, nos vamos a la macro, al anexo número 3, y llenas toda la información con tu reporte de ventas según tu sistema de facturación. Y te vas al botón que dice Generar TXT RBE. Aceptas. Nos vamos al disco C, la carpeta grupo LR. Aquí lo tenemos. Este es el archivo TXT. Lo convertimos a formato zip y este archivo subiremos a la plataforma de Sunat. Nos vamos a cargar archivo plano. Traemos el archivo zip. Aceptamos. Y debería habilitarse el botón comparar. Sin embargo, como les dije, el CIRE no funciona al 100%, por tanto, esta opción también está deshabilitada por el momento. Bien, entonces eso sería el punto 7 para comparar documentos. En un inicio hemos dicho que el registro de ventas, la propuesta de SUNAT, solamente contiene información de comprobantes electrónicos y adicionalmente tú puedes agregar comprobantes de pago físico. Por ejemplo, si la propuesta del RBE te dice que tienes facturas electrónicas del 100 al 200, lo cual coincide con la realidad, y adicionalmente tienes facturas físicas del 80 al 150, esas facturas físicas lo podíamos agregar a la propuesta del RBE. Y para ello teníamos dos opciones, agregándolos de forma manual uno por uno o con la importación masiva, que le explicamos anteriormente. Pero ¿qué sucede si dentro de la propuesta del RBE no contiene todos los comprobantes electrónicos que has emitido? Por ejemplo, si la propuesta te dice que has emitido facturas electrónicas del 100 al 200 y en la realidad tú has emitido facturas electrónicas del 100 al 250 y además has emitido facturas físicas del 80 al 150, estaría faltando las facturas electrónicas del 201 al 250 y todas las facturas físicas del 80 al 150. ¿Cómo haces? ¿Qué opción, qué salida te da la SUNAT para ingresar esas facturas que están faltando? Para ello, SUNAT te dice que debes subir un archivo el cual reemplazará la propuesta del RBE. Ojo con esta palabra reemplazar. No es lo mismo que agregar. En el ejemplo anterior hablamos de agregar, porque a la propuesta del RBE solo faltaba agregar facturas físicas. Pero si a la propuesta del RBE le falta agregar facturas físicas y electrónicas, la solución es subir un archivo el cual reemplazará la propuesta del RBE. Es decir, mi archivo tendrá todas las facturas electrónicas del 100 al 250 y todas las facturas físicas del 80 al 150. Y ese archivo lo presentas en la opción que dice reemplazar propuesta en el punto 8. Y para preparar ese archivo que va a reemplazar la propuesta del RBE,
lo debes hacer según el anexo número 3. Si vemos el nombre del anexo 3, además de que este anexo te permite comparar la propuesta del RBE, que era el punto 7, el anexo número 3 también es la estructura que te permite reemplazar la propuesta del RBE. Vamos al caso práctico. En la macro me ubico en el anexo número 3 y vamos a reemplazar esta información. Vamos a poner boletas reales de esta empresa. A ver, aquí tengo la información de algunas boletas reales de esta empresa y vamos a copiar la información a la macro en el anexo número 3. Vamos a llenar primero los campos de fecha de emisión en adelante porque, como ya saben, estos campos se llenan automáticamente. Ponemos la fecha de emisión, el tipo, la serie y el número de comprobante. Los importes. El IGB. Y el importe total. El código de moneda es PEN porque son en moneda nacional. Tipo de cambio se deja en blanco y listo. Para completar estos campos, nos vamos al botón que dice rellenar. Ya está. El campo de CARSUNAT se deja en blanco. Y en el caso de la fecha de emisión, vamos a modificar el formato. Nos vamos a la opción que dice formato de fecha y se cambia por guiones y empieza por el año. Lo demás sí está bien. En el caso de tipo de documento vamos a poner 0 porque no tiene el DNI de sus clientes, ya que no supera los 700 soles, no es obligatorio. Y para completar esta columna de impuesto a las bolsas de plástico con importes en 0, vamos al botón que dice auto y automáticamente se llena. Con esto ya está listo nuestro anexo número 3 y nos vamos a la opción que dice generar TXT RBE. Ponemos aceptar, nos vamos al disco C, a la carpeta de grupo LR y ahí lo tenemos. Este es el archivo en formato TXT del anexo número 3. Vamos a convertirlo a formato zip y si se dan cuenta nos aparece como una segunda copia, ya que el mismo archivo anteriormente lo hemos generado a las 5:39 para hacer la comparación de documentos, ¿no? Ya que es la misma estructura, es el mismo anexo número 3. Pero en este caso el anexo 3 yo lo quiero utilizar para reemplazar la propuesta. Entonces, como tiene el mismo nombre, vamos a crear una carpeta y esto lo guardamos aquí. Listo. Entonces, este archivo es mi anexo número 3 que voy a utilizar para reemplazar la propuesta. Nos vamos a la plataforma, nos vamos a reemplazar propuesta, cargamos el archivo en examinar, yo lo guardo aquí en la nueva carpeta, cargo archivo, acepto y esperamos a que cargue. Listo, ya se cargó el archivo, pero se ha subido solamente 6 registros, solamente ha reconocido 6 boletas de venta. Sin embargo, en la macro nosotros hemos puesto hasta la boleta 387, es decir, esta última boleta no lo está reconociendo. Y no es porque la información esté mal, ya que es exactamente igual a las 6 boletas anteriores. Pero como el Cira no funciona al 100%, está saliendo con errores. Bien, vamos a suponer que el archivo que reemplaza a la propuesta del RBE haya subido correctamente. Si nos vamos a la parte inferior, se habilitan estas opciones que dice agregar, editar, eliminar, importación de comprobante, registrar preliminar y eliminar preliminar. Que dicho sea de paso, son muy similares
a los botones que teníamos en propuesta del RBE. Como pueden ver, está deshabilitado. Esto ocurre al momento de que tú subes un archivo que reemplaza la propuesta del RBE. Entonces, este archivo que hemos subido lo encontramos en preliminar del RBE y tenemos estos botones. En el botón agregar, tú puedes agregar comprobantes de pago físico de manera manual y editar se activa cuando tú seleccionas el comprobante. Por ejemplo, vamos a elegir el comprobante 381. Se activó la opción editar, ingreso y aquí está. Tengo la boleta 381, lo que puedo editar son los importes, puedo editar la fecha de emisión, el tipo de documento de identidad, etc. Vamos a cancelar y también se habilita la opción de eliminar. Vamos a probar. Eliminar dice, ¿está seguro que desea eliminar los comprobantes? Vamos a poner sí. A ver qué aparece. Bueno, se ha quedado cargando y al final nunca eliminó el comprobante. Esta es otra prueba más que el CIRE no funciona al 100%. Siguiente botón. Tenemos importación de comprobante de pago. Lo mismo, eso funciona solamente para comprobantes de pago físico. Y ya sabemos que para preparar este archivo debemos hacerlo mediante el anexo número 2. Y recuerden cambiar el nombre del archivo, que debe ser este. Y luego tenemos los botones registrar preliminar o eliminar preliminar. Entonces, eliminar, simplemente esto ya se queda en blanco. Vamos a registrar preliminar a ver qué nos aparece. Si he encontrado observaciones, ¿está seguro? Le vamos a poner sí, porque en el archivo que reemplaza la propuesta solamente estoy informando 6 boletas de venta. En cambio, en la propuesta de la RBE teníamos 7 boletas de venta. Vamos a poner sí para ver si nos permite avanzar. Bien, y ha cargado esta ventana que es muy similar a la que ya habíamos visto anteriormente cuando aceptamos el preliminar de la propuesta de la RBE. En este caso, estamos aceptando el preliminar del archivo que reemplaza la propuesta de la RBE. Entonces, tenemos aquí tipo de registro, RBE, el periodo 2023, marzo. El detalle del preliminar dice registrado. Aquí veo mi detalle. Y miren, aquí aparece 5 registros. ¿Se acuerdan del comprobante 381 que había eliminado? Parece que al final sí cargó y ya lo eliminó ahora en el preliminar. Vamos a regresar. Ok, aquí tengo la opción de eliminar preliminar, no actualizado, estado no generado. Y aquí tengo las casillas del formulario 621. Vamos a ver casillas y nos aparece, ¿no? La base imponible de ventas, el IGB de ventas, en compras no aparece nada y puedo descargar. ¿Ok? El último paso sería seleccionar y generar registro. Y con esto ya estarías presentando tu registro de ventas. Vamos a retroceder, regresamos al RBE para seguir avanzando. Ok, miren, ya se actualizó también aquí, ya no aparece el comprobante 381. Ok, entonces ya hemos terminado con el punto 8, que es para reemplazar la propuesta. Y por último tenemos el punto 9. ¿Se acuerdan que en el registro de ventas nosotros teníamos el estado 8 y el estado 9 para hacer modificaciones de registro de ventas? En el CIRE los estados desaparecen. En su reemplazo, el CIRE nos brinda 2 estructuras. La primera estructura es para ajustes de documentos presentados por el CIRE y otra estructura para ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal. Por ejemplo, si ya te encuentras presentando el CIRE y registraste una factura con datos incorrectos o no registraste esa factura, tienes que hacer un archivo de acuerdo al anexo número 4 con los datos correctos de la factura. En cambio, la estructura para ajustes de documentos presentados por el PLE o portal se utiliza cuando tú ya te encuentras utilizando el CIRE y te das cuenta que hay una factura que te olvidaste de presentar o que lo presentaste con datos incorrectos mediante el PLE o el portal y quieres corregirlo ahora en el CIRE. Para eso utilizas el anexo número 5. Y dentro del anexo número 5 tienes 2 opciones. Hay una estructura cuando la factura que quieres corregir lo presentaste mediante el formulario 14.1 o cuando esa factura fue informada en el registro de ventas formato simplificado, es decir, lo presentaste en el formato 14.2, de acuerdo al anexo número 5. Entonces, tanto el anexo número 4 y el anexo número 5, que son para ajustes,
se presentan en la opción que dice Gestión de ajustes posteriores. Vamos a la plataforma, nos vamos a Gestión de ajustes posteriores. Aquí está. Yo ya le tomé una captura a esto, lo tengo por aquí. Dentro de la opción de Gestión de ajustes posteriores, tenemos 3 botones. El primero que dice Mostrar eventos posteriores de comprobante de pago. Esta opción está por el momento deshabilitada. No sabemos cuál va a ser su funcionamiento. Yo ingreso acá y no me aparece nada, no me carga nada. ¿Ok? Luego tenemos esta opción que dice Carga de ajustes posteriores. Por esta opción vamos a subir el archivo de acuerdo al anexo número 4, que es para ajustes de documentos presentados por el CIRE. Y la siguiente opción se llama Carga de ajustes de periodos anteriores. Es para subir archivos de acuerdo a la estructura número 5, que es para ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal. ¿Y por qué dice carga de archivos de periodos anteriores? Se refiere que son periodos anteriores al uso del CIRE. En cambio, aquí nos dice carga de ajustes posteriores porque son ajustes posteriores al uso del CIRE. Vamos a hacer el caso práctico primero del anexo número 4. Entonces, ¿qué nos dice el anexo número 4? Si tú has presentado una factura en el CIRE y quieres corregir posteriormente, entonces vas a llenar la estructura del anexo 4 y esa información lo subes a la opción que dice carga de ajustes posteriores. Vamos a suponer que esta factura, vamos a suponer que esta boleta de venta que lo presenté en el periodo marzo 2023, lo presenté con datos incorrectos. Entonces solamente copiamos, pegamos la información al anexo número 4 y supongamos que el dato que era incorrecto fue el importe. No era de 21.19, sino era de 100 soles con IGB 18 y el importe total 118. Lo que estamos haciendo es poner los datos correctos de la factura y nada más. Solamente que lo estamos poniendo en el anexo número 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos modificando los datos correctos de la factura. ¿Qué estamos haciendo? Solamente estamos modificando los datos correctos de la boleta de venta. En este caso, estamos asumiendo que nos equivocamos en los importes y en vez de 21.19, la base imponible debía ser 100 soles. Lo mismo para el IGB y el total. Con estos datos correctos, generamos el TXT, aceptamos, nos vamos al disco C y nos aparece. Este es el TXT y este archivo vamos a subir por la opción que dice carga de ajustes posteriores. Lógicamente no podemos probar porque está deshabilitada esta opción. Ahora vamos a hacer un caso en el anexo número 5, que se utiliza cuando tú quieres hacer ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal. Para esto voy a la macro que utilizo para presentar mis libros por el PLE, y aquí tengo información de una empresa del periodo octubre 2022. Entonces, el caso sería el siguiente. Voy a tomar una factura de octubre del 2022 que presenté por el registro de ventas 14.1 y la corrección lo haré por el CIRE. ¿Cómo sería este caso? Voy a copiar todos los datos de la factura que quiero corregir y lo pego al anexo número 5. A ver, nos aparece un error. Me parece que es el formato. A ver, vamos a copiar hasta aquí, hasta el tipo de cambio. Ahora sí, creo que sí nos acepta, ¿no? Bien, bueno, hasta tipo de cambio 1.00 y tenemos el estado y el indicador de comprobante cancelado. Vamos a llenar esto. Ok, ya está. Listo. Entonces, este es el anexo número 5. Si se dan cuenta, la estructura del anexo número 5 es exactamente igual al registro de ventas 14.1.
Vamos a suponer que el dato incorrecto de esta factura que se presentó por el PLE haya sido la razón social de mi cliente. Entonces borramos esta información y vamos a poner el dato correcto. Y ya está, generas el TXT, aceptas, y ahí tenemos el archivo en formato TXT. Este archivo lo subes por la opción que dice carga de ajustes de periodos anteriores, pero se encuentra deshabilitado, así que no podemos hacer las pruebas correspondientes. Y con esto ya estaríamos culminando el análisis de las estructuras del registro de ventas para el CIRE. Pero adicionalmente quiero explicarles el siguiente tema. Dentro de la propuesta del RIBE, en la parte final de esta estructura, tenemos unos campos que están en color gris y tenemos el CAR SUNAT. A ver, el CAR SUNAT es lo que reemplaza al CUO. Lo que sucede es que en el CUO la estructura te permitía poner hasta 40 dígitos con números y letras. Y había empresas que ponían 5 dígitos, 6 dígitos, 10 o hasta 40 dígitos porque la estructura así lo permitía. En cambio, con el CAR SUNAT eso se modifica porque ahora el código CAR solamente estará conformado por el número de RUC, que son 11 dígitos, después 2 dígitos que corresponde al tipo de comprobante de pago, si es una boleta 03, si es factura 01. Luego la serie del comprobante de pago, que debe ser con 4 dígitos. Y por último, el número del comprobante de pago. En este caso es una boleta con número 381, pero se agrega ceros adelantes hasta que el total de la numeración complete los 10 dígitos. Y de esta forma el CAR está comprendido por 27 dígitos, ¿ok? Ese es el CAR SUNAT, lo que reemplaza al CUO. Como les dije, el código CUO podías tener de 1 a 40 dígitos, en cambio con el CAR todos van a informar 27 dígitos. Estos campos que están de color gris, tú no llenas nada. La SUNAT automáticamente será la encargada de llenar esta información. Para explicarlo mejor, he tomado una captura de esta parte y lo he llevado al Excel. Toda esta información la encontramos en el anexo número 2. Si nos vamos al anexo que nos dice la norma, nos vamos a las columnas. Aquí está. Las columnas 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 son los campos que están de color gris. Y toda esta información SUNAT lo trae directamente del archivo XML de la factura, de la boleta, de la nota de crédito o nota de débito. Empezamos por el tipo de nota y el tipo de operación. ¿De dónde trae la información la SUNAT de esos dos campos? Lo que sucede es que en el año 2017, SUNAT emite una resolución, la resolución 340-2017, y en su anexo número 5 nos indica que los archivos XML de una factura, una boleta, nota de crédito o nota de débito debe contener un código de un tipo de operación y un código de tipo de nota. Si tú emites una nota de crédito o nota de débito, hay un código especial que es el tipo de nota. En cambio, si tú emites una factura o una boleta de venta, hay un código especial para el tipo de operación. Por ejemplo, vamos a revisar el anexo número 5 y en este catálogo de códigos vamos a ubicar el catálogo número 9 y el catálogo número 10. El catálogo número 9 es para códigos de tipo de nota de crédito electrónica y el catálogo número 10 te indica los códigos de tipo de nota de débito electrónica. A ver, nos vamos a la página 4. Aquí está. Catálogo número 9, tipo de nota de crédito electrónica. Tenemos el código 01, 02, 03 y así sucesivamente. Y en el catálogo número 10 tenemos los tipos de notas de débito. Código 01, 02, 03. Entonces, ¿qué sucede? Si yo emito una nota de crédito
Por anulación de operación, el código es el 01. Ese código 01 debe reflejarse, debe aparecer en este campo. En este caso, yo no tengo notas de crédito, yo no tengo notas de débito, por tanto están en blanco, ¿no? Pero si tú tienes una nota de crédito o débito, debe aparecer el código del tipo de nota, ¿ok? Y el tipo de operación lo encontramos en el catálogo número 51. Vamos a corregir esto. Catálogo número 51. Ok, a ver, vamos a buscar el catálogo 51. Ahí está. Código de tipo de operación. Entonces, si yo realizo una venta interna de mercaderías, el código que debe tener mi factura o mi boleta de venta es 0101. Este código debe aparecer aquí en tipo de operación. Como pueden ver, dice 0101 para todas las boletas de venta. El siguiente campo es el estado del comprobante. Aquí te dice si tu factura está aceptada o rechazada. Se entiende que solamente te va a cargar las facturas que estén con estado aceptado. El siguiente campo dice valor FOB embarcado. ¿Qué significa? Lo que sucede es que cuando tú realizas una exportación, hay exportación facturada y exportación embarcada. Exportación facturada es simplemente tú emites tu factura a tu cliente del exterior. En cambio, exportación embarcada significa que la mercadería ya se encuentra en el medio de transporte. Entonces, el valor FOB de esa mercadería aparecerá en este campo. El siguiente campo es el valor de las operaciones gratuitas. Cuando tú entregas, por ejemplo, canastas navideñas, entregas obsequios a tus clientes, tienes que emitir una boleta o una factura a título gratuito. Debes consignar el valor de ese bien y sobre eso se va a calcular el IGB del mes. Y el último campo es el número de DAM, que es la Declaración Aduanera de Mercaderías. Esto también va acompañado cuando tú realizas una factura de exportación. Si esa factura de exportación ya tiene su declaración aduanera de mercaderías, el número de dicha declaración se consignará en este campo. Bien, con eso ya damos por terminado las estructuras del registro de ventas del CIRE. Los formatos que presentamos en el Pleo o en el portal son tres: el registro de compras 8.1, el registro de compras 8.3, que es el formato simplificado, y el registro de compras 8.2, que contiene la información de operaciones con sujetos no domiciliados. Es decir, cuando tú realizas importaciones de bienes o adquieres servicios del exterior, las facturas que te emitan los proveedores del exterior debes anotarlos en el registro de compras 8.2. En cambio, en el CIRE tenemos 6 estructuras. Empezamos por el 8.4, que es el registro de compras electrónico RCE. Dentro de este formato tenemos 3 estructuras. El primer anexo se llama Información de la propuesta del registro de compras. Y también este anexo 8 viene a ser la estructura y reglas para elaborar el archivo plano que complementa la propuesta del registro de compras. Si nos damos cuenta, el nombre del anexo número 8 es similar al anexo número 2 del registro de ventas. Es decir, que SUNAT te va a brindar en un inicio un registro de compras, pero con la información solamente de los comprobantes de pago electrónicos. Si tú quieres agregar comprobantes de pago físico, lo puedes hacer. Y para eso tienes que elaborar un archivo TXT que complemente la propuesta del registro de compras. El siguiente anexo es el anexo número 10. Dice información, estructura y reglas para complementar la propuesta del registro de compras en los casos en que ésta no contiene el tipo de cambio. Este anexo tiene la siguiente estructura. Ponemos un número correlativo, pones el periodo 2023 marzo, la fecha de emisión del comprobante, si tu comprobante fue del 1 de marzo de 2023, el código de moneda en dólares, el tipo de cambio para la conversión de moneda extranjera a soles. Supongamos que sea 3.528. Y esta columna que dice tipo de cambio para la conversión de soles a dólares americanos,
Únicamente se utiliza para las empresas que informan su contabilidad en dólares. Solo un pequeño porcentaje de empresas en el Perú tienen la autorización para llevar su contabilidad en dólares. La mayoría llevamos la contabilidad en soles. Bien, entonces esta es la información del anexo número 10, que como dice su nombre, complementa la propuesta del registro de compras. ¿Ok? Anexo número 11 dice estructura y reglas para elaborar el archivo plano que permita la comparación con la propuesta del registro de compras. Es decir, si tú tienes tu reporte de compras y quieres comparar con el registro de compras con la propuesta de SUNAT, para que veas cuál es la diferencia en montos, cuál es la diferencia en cantidad de comprobantes, etc. La SUNAT te permite elaborar un archivo en formato TXT. Eso lo subes a la plataforma del registro de compras y lo comparas con la propuesta que te da SUNAT. Y adicionalmente el anexo número 11 te sirve para preparar el archivo plano para reemplazar la propuesta del registro de compras. Es decir, si la propuesta del registro de compras te dice que has tenido 10 facturas electrónicas, pero tú sabes que has tenido 15 facturas electrónicas, entonces preparas un archivo en formato TXT con la información de las 15 facturas electrónicas y eso lo utilizas para reemplazar la propuesta del registro de compras. Lógicamente no vamos a revisar la plataforma porque, como sabemos, solamente tenemos habilitado el registro de ventas. Registro de compras aún no está disponible. ¿Ok? Entonces solamente vamos a comentar las estructuras y vamos a hacer el llenado de la estructura con casos prácticos. Luego tenemos el formato 8.5, que es el registro de compras electrónico que contiene la información de operaciones con sujetos no domiciliados. Claro, esto sería el reemplazo del registro de compras 8.2. Y el registro de compras 8.5 tiene una estructura. Dice, anexo 9, información relativa a documentos de no domiciliados, estructura y reglas para elaborar el archivo plano. Claro, en el caso de los comprobantes de no domiciliados, SUNAT no te va a mostrar una propuesta porque SUNAT no recibe información de esos comprobantes. Entonces, tú sí o sí debes preparar un archivo plano de acuerdo al anexo 9 y lo subes a la plataforma. Luego tenemos las estructuras para ajustes. Bien, entonces, en resumen, para el registro de compras electrónico tenemos 3 estructuras. Para el registro de compras con sujetos a no domiciliados tenemos una estructura y para los ajustes, si se trata de ajustes de documentos presentados por el CIRE, tenemos 2 estructuras, ¿no? El registro de compras y el registro de compras a no domiciliados. Y la siguiente estructura es para ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal. Es decir, si tú enviaste una factura con datos incorrectos mediante el PLE o el portal y utilizaste el formato 8.1 del registro de compras, para su corrección en el CIRE debes utilizar esta estructura, la estructura 1. Si esa factura con datos incorrectos lo presentaste en el formato de registro de compras simplificado 8.3, vas a utilizar la estructura número 3. Pero si la factura que te equivocaste lo presentaste en el registro de compras 8.2, utilizas la segunda estructura. Estas 3 estructuras conforman el anexo 13. Como recordarán, en el PLE o en el portal nosotros usamos el estado 9 para hacer correcciones del registro de compras. En su reemplazo, en el CIRE vamos a tener estas estructuras. Ahora sí, vamos con los casos prácticos. Vamos a empezar con el anexo 8. Aquí yo tengo la estructura del anexo 8. Empezamos por un número correlativo, el número de RUC de la empresa que estás informando, la razón social. Vamos a traerlo de la macro. A ver. Ok, entonces número de RUC, la razón social, el periodo tributario, el CAR lo dejas en blanco y vas a poner los datos de tu factura de compras. Por ejemplo, 1 de marzo 2023, la fecha de emisión, fecha de vencimiento lo dejamos en blanco. El tipo de documento vamos a suponer que sea una factura de serie
F0001, el número de comprobante, que sea el 125, el tipo de documento, aquí van los datos de tu proveedor, 06, cuando tu proveedor tiene número de RUC vas a poner 06. El número de documento será el número de RUC, la razón social. Vamos a asumir que esta factura de compra está destinada a ventas grabadas, es decir, compro con IGB y vendo con IGB. Ponemos el importe de 100 soles, 18. El impuesto a las bolsas de plástico siempre llenamos con ceros. El importe total. El código de moneda. Si es en soles, ponemos PEN. Si es en dólares, USD. En este caso voy a poner PEN. Tipo de cambio lo dejamos en blanco. Si es en soles, el tipo de cambio lo dejas en blanco. Si es en dólares, pones el tipo de cambio. Por ejemplo, 3.852. ¿Ok? Siempre a 3 decimales. Esta parte de documento modificado lo dejamos en blanco porque solamente se llena cuando estás informando una nota de crédito o débito. Debes adicionalmente poner los datos de la factura o boleta de venta que estás modificando. Clasificación de bienes y servicios. Este dato no se llena, solamente es obligatorio para empresas que han superado los ingresos anuales de 1.500 UIT. Si queremos revisar qué dice la columna 33, entramos entonces a la estructura del anexo 8. Recuerden que las estructuras del registro de compras del CIRE se encuentran en la resolución de superintendencia 040-2022. Y también esa resolución lo tengo en Excel. Bien, aquí tenemos la resolución 040. Aquí están las disposiciones. Y por aquí tenemos los anexos. Como pueden ver, aquí están los 6 anexos del registro de compras. Si yo quiero ver el anexo número 8, me voy al botón que dice anexo C y ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, en el caso práctico queríamos ver qué nos dice la columna. A ver, queremos ver la columna 33, clasificación de bienes y servicios. Si tu empresa ha tenido ingresos en el año anterior y han superado las 1.500 UIT, este campo debe llenar con los siguientes códigos. Código 1, si has comprado mercadería, materia prima, suministro, envases y embalaje. El código 2, si has comprado activos fijos. Código 3, si has comprado otros activos. Código 4, si has realizado gastos de educación, recreación, salud cultural, representación, capacitación, gastos de viaje, mantenimiento de vehículo y premios. Y número 5, si has realizado otros gastos no incluidos en los gastos del código 4, es decir, otros gastos diferentes a estos gastos. Pero si la empresa no ha tenido ingresos el año pasado que superen las 1.500 UIT, este campo lo dejas en blanco. La columna 34 dice identificación del contrato de las sociedades. Esto aplica solamente para las empresas que tienen contratos de colaboración empresarial, llámese sociedad irregular, joint ventures, consorcios, entre otros. Hasta la columna 34, si se dan cuenta, son los datos que ya conocemos del registro de compras 8.1, a excepto de estas 4 columnas, ¿no? Que nos pide ahora el número de RUC, la razón social, el periodo y el CARSUNAT que lo dejamos en blanco. Adicionalmente tenemos estos 3 datos que son nuevos que ahora nos piden en el registro de compras para el CIRE. ¿Qué nos dice? Porcentaje de participación del contrato de las sociedades. Por ejemplo, si tu participación en ese contrato es el 10%, pones 10. Si has participado en el 50%, pones 50. Luego tenemos la columna 36. Nos dice impuesto en materia de beneficio de acuerdo a la ley 31053. Esta ley nos indica que están exonerados del IGB la importación o venta en el país de libros y productos editoriales o afines.
Por ejemplo, si el comprobante que estás anotando, ya sea factura o una DUA, tiene IGB y es por importación de libros y productos editoriales afines, dicho IGB viene a ser el impuesto en materia de beneficios según la Ley 31053. Significa que en esta columna debes registrar dicho IGB. Y como se trata de una factura o una DUA, debes registrarlo en positivo. Pero si el comprobante es por una nota de crédito cuyo tipo de documento es 07 o una nota de crédito especial cuyo tipo de documento es el 87, el IGB lo pones en negativo. Luego tenemos la columna 37 que dice código CAR del comprobante de pago a modificar en ajustes posteriores o indicador de exclusión o inclusión. Esta columna lo estuve revisando en la misma estructura que dice la norma, pero esto lo explicaré en un siguiente video cuando la SUNAT habilite la plataforma del registro de compras. Si lo revisamos así, no se logra comprender qué vamos a encontrar en esta columna. Y por último tenemos la columna de campos de libre utilización. Esta columna lo puedes utilizar de manera libre si tú quieres agregar alguna información adicional del comprobante de compras que estés anotando. De lo contrario, lo puedes dejar en blanco. Bien, entonces de esa forma se llena el anexo número 8 del registro de compras. La siguiente estructura, que es el anexo número 10, ya lo hemos revisado anteriormente, que es esto. Luego tenemos la estructura del anexo número 11, que es este. Y esa estructura es exactamente igual al anexo número 8. Es decir, yo copio la información y miren, los campos son el mismo. Tienen el mismo orden. ¿Ok? Son exactamente iguales. Vamos a dejar por el momento el registro de compras 8.5 de sujetos no domiciliados, que es el anexo 9, para pasar a la estructura para ajustes de documentos presentados por el CIRE. ¿Ok? Entonces nos vamos al anexo 12, que lo tenemos por aquí. Bien, ese es el anexo 12 y también es exactamente igual que el anexo anterior, el anexo 11. Es el mismo, miren. La estructura, los campos tienen el mismo orden. ¿Ok? Luego tenemos la estructura para ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal, que está en el anexo número 3. Vamos a asumir que nos hemos equivocado en una factura que se presentó mediante el PLE con el periodo octubre 2022 y lo quiero corregir en el CIRE. Lo que voy a hacer es copiar todos los datos de mi estructura de registro de compras 8.1. Ok, ahí está. Si se dan cuenta, todos los datos que acabamos de copiar encajan en la estructura del anexo 13. Miren, fecha de emisión de la detracción, número de constancia de detracción, retención, comprobantes cancelados. Creo que el estado no he copiado. Ok. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa? Que el registro de compras 8.1 es exactamente igual al anexo número 13. Y vamos a suponer que el dato incorrecto fue la fecha de emisión. Cuando presenté por el PLE, yo presenté con fecha 14 de octubre, pero lo correcto debió ser 20 de octubre del 2022. Bien, entonces con los datos correctos de mi factura voy a llenar el anexo 3 y eso lo presento por la plataforma del registro de compras del CIRE. Ahora continuamos con el registro de compras 8.5 para operaciones con sujetos no domiciliados, lo cual se encuentra en el anexo 9. Este anexo lo tenemos por aquí. Aquí ya tengo un ejemplo, me falta poner el número correlativo,
el periodo, ¿ok? El campo del CAR lo dejamos en blanco. En el periodo estoy poniendo 2023-03 porque es un ejemplo de marzo. La fecha de emisión del invoice, el tipo de comprobante, en este caso es el código 91 porque es una factura del exterior. La serie de la factura, el número, el valor de la factura convertido a soles. Si tienes otros conceptos adicionales, lo llenas y no lo dejas en blanco. El importe total, 54 soles. Luego vienen los datos del comprobante que sustenta el crédito fiscal. En este caso es una factura por servicio del exterior. ¿Y qué dice la ley del IGB? Cuando tú adquieres un servicio prestado por un no domiciliado, tú como adquiriente te encuentras en la obligación de pagar un IGB de no domiciliado. Este IGB le pagas a SUNAT con la guía de pagos varios 1662. Y ese código viene a ser el número de serie. El tipo de comprobante es el número 46. Y el número es el número de la constancia que has pagado el impuesto, el IGB. Luego tenemos retenciones del IGB, en este caso no tenemos, lo dejamos en blanco. Luego el código de moneda, como la factura es en dólares, vamos a poner el tipo de cambio. Luego tenemos el país de residencia, en este caso es una empresa que radica en Estados Unidos y el código del país de residencia es 9249. La razón social de la empresa, que es Zoom Video. Luego el domicilio del proveedor en el extranjero. Después nos pide el número de identificación del proveedor, así como las empresas en el Perú tienen un número de RUC. Estas empresas en el exterior también tienen un código para que puedan declarar y pagar sus impuestos en su país. Entonces, si tienes este dato, que es el número de identificación, lo pones. De lo contrario, lo dejas en blanco. El pago de esta factura se realizó al mismo proveedor de Zoom. Pero hay casos donde el pago no lo realizas directamente al proveedor, sino a un tercero. En ese caso, los datos de ese tercero debes informarlo en esta parte. ¿Qué vas a poner? El número de identificación, el nombre, apellido, denominación, razón social y el código del país de residencia. Luego nos pide el vínculo entre sujeto y beneficiario. En este caso, como no tenemos vinculación, ponemos 00. La renta bruta viene a ser el importe de la factura. En este caso vamos a modificar porque es 54 soles. Bien, entonces 54 soles. Deducción costo de capital no tenemos, lo dejamos en blanco. La renta neta viene a ser el mismo importe, 54 soles. La tasa de retención, como se trata de un servicio prestado por uno domiciliado, la ley del impuesto a la renta nos dice que nosotros debemos hacer la retención del 30% de esa factura. Es decir, el 30% de los 54 soles, que equivale a 16.20, debemos retener y pagar a la SUNAT. Entonces, esos 16.20 se informa en esta columna. Luego tenemos la columna de convenios para evitar la doble imposición. En este caso no tenemos convenio, ponemos 00. Luego tenemos la columna de exoneración aplicada. En este caso no nos corresponde, lo dejamos en blanco. En este caso se trata de un servicio de videoconferencias de Zoom. Es un servicio digital. Por tanto, el tipo de renta tiene el código 18. Luego tenemos la modalidad del servicio del sujeto. Vamos a poner 1. Después tenemos la columna que dice aplicación del penúltimo párrafo del artículo 76 del impuesto a la renta. En este caso no nos aplica, por tanto lo dejamos en blanco. Después tenemos el código CAR del comprobante de pago a modificar en ajustes posteriores. Como lo dije, esta parte lo voy a explicar cuando SUNAT habilite el registro de compras en el CIRE. Por ahora lo vamos a dejar así. Si quieres agregar información adicional a esta factura, utilizas el campo de libre utilización. De lo contrario, lo dejas en blanco. Entonces, de esta manera vamos a llenar el anexo número 9, que es muy similar al registro de compras 8.2 que ya conocemos.
Luego tenemos la estructura para ajustes de documentos presentados para el CIRE. En el caso que querramos corregir una factura que hemos anotado en el registro de compras con sujetos no domiciliados, utilizamos la estructura 2 del anexo 12 y lo tenemos aquí. Esta es la estructura 2 del anexo 12 y si se dan cuenta es exactamente igual al anexo 9. Vamos a copiar y pegar la información. Ahí está. Como pueden ver, todos los datos calzan en la misma columna. Y si quiero realizar ajustes de documentos presentados por el PLE y el portal, de documentos que anoté en el registro de compras con sujetos no domiciliados, voy a utilizar la estructura 2 del anexo 13. Lo tenemos por aquí. Y vamos a tomar el dato de una factura que lo tengo en mi macro de octubre 2022, que presento por el PLE. Vamos a copiar esta factura. Entonces, como pueden ver, acabamos de copiar el registro de compras 8.2 de una factura que informé con fecha octubre 2022. Vamos a suponer que el dato incorrecto de esta factura fue la fecha de emisión. Presenté con fecha 21 de octubre del 2022 y debe decir 15 de octubre del 2022. Y como pueden observar, los datos del registro de compras 8.2 son exactamente iguales al anexo número 13. Son exactamente iguales, ¿ok? Solamente vamos a poner los datos correctos de la factura que queremos corregir. Y listo, y generamos el archivo y lo subimos a la plataforma del registro de compras del CIRE. Bien, entonces con eso ya culminamos el análisis de las estructuras de registro de compras y ventas y como se han dado cuenta se parece mucho a los registros que ya conocemos. Por último, vamos a revisar la obligación del uso del CIRE. ¿A partir de cuándo estoy obligado a utilizar el CIRE? Porque hay un grupo que empieza en julio de este año, hay otro grupo que empieza en agosto, en septiembre, pero la mayoría estaremos obligados a partir de octubre. La resolución 190 del año 2022 establece 4 supuestos para saber desde cuándo estamos obligados a utilizar el CIRE. El supuesto 1 nos dice que 154 empresas utilizarán de manera obligatoria el CIRE a partir de julio del 2023. El listado de las 154 empresas lo encontramos en el anexo 7 de la resolución de superintendencia 112 del año 2021. Entramos a la resolución. Nos vamos al anexo 7. Y aquí tenemos la lista de las 154 empresas. En el supuesto 2 encontramos a 2 grupos. Tenemos a los PRICOS, que son los principales contribuyentes, y a los exportadores de servicio. Estos 2 grupos empezarán su obligación, puede ser en julio, agosto o septiembre del 2023. Empecemos analizando a los PRICOS. Como sabemos, en esta normativa del año 2009 nos indica que los PRICOS se encuentran obligados a llevar de forma electrónica el registro de compras, el registro de ventas, además el libro diario y el libro mayor, desde el 4º mes siguiente que entra en vigencia la resolución que lo designa como PRICO. Ejemplo 1. SUNAT me designa como PRICO mediante la resolución X del año 2023. Dicha resolución entró en vigencia desde abril del 2023. El 4º mes siguiente contamos desde mayo, junio, julio, agosto. Agosto será el 4º mes. Significa que de acuerdo a esta norma del año 2009,
Desde agosto del 2023 yo estoy obligado a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. Entonces, el supuesto 2, para saber desde cuándo estamos obligados a utilizar el CIRE, nos dice lo siguiente. Tienes que evaluar los 3 meses, julio, agosto y septiembre del 2023, e identificar en cuál de estos 3 meses tú ya te encuentras obligado a llevar de forma electrónica tu registro de compras y ventas. De acuerdo al caso, hemos visto que desde agosto del 2023 yo me encuentro obligado a llevar mis compras y ventas de forma electrónica. ¿Y qué significa? Que en agosto del 2023 yo me encuentro obligado a utilizar el CIRE. Ejemplo 2. SUNAT me designa como PRICO mediante la resolución X del año 2023. La resolución entró en vigencia desde mayo del 2023. El cuarto mes siguiente contamos desde junio. Junio, julio, agosto, septiembre. Significa que desde septiembre estoy obligado a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. Entonces nos planteamos la misma pregunta. De acuerdo al supuesto 2 de la obligatoriedad del uso del CIRE, debemos evaluar estos 3 meses, julio, agosto y septiembre del 2023, e identificar en cuál de esos 3 meses yo ya me encuentro obligado a llevar el registro de compras y ventas de manera electrónica. En este caso, mi obligatoriedad entra en septiembre del 2023. Significa que a partir de septiembre del 2023 yo debo utilizar el CIRE. Ejemplo 3. SUNAT me designa como PRICO mediante la resolución 88 del año 2021. Dicha resolución entró en vigencia desde julio del 2021. El cuarto mes contamos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre. Significa que desde noviembre del 2021 me encuentro obligado a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. Y para saber desde cuándo me encuentro obligado a utilizar el CIRE, tengo que evaluar estos 3 meses, julio, agosto y septiembre del 2023, e identificar cuál es el primer mes donde yo ya me encontraba obligado a llevar el registro de compras y el registro de ventas. En este caso, a julio del 2023, yo ya me encontraba obligado a llevar mis libros electrónicos. Ejemplo 4. SUNAT me designa como PRICO mediante la resolución X del año 2023. Dicha resolución entró en vigencia desde junio del 2023. El cuarto mes siguiente será contados desde julio, agosto, septiembre, octubre. Significa que desde octubre estoy obligado a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. Y como podemos ver, en ninguno de los 3 meses yo estoy obligado a llevar de forma electrónica mis libros. ¿Por qué? Porque la obligación entra recién a partir de octubre del 2023. ¿Qué significa? Que bajo el supuesto 2, esta empresa no se encuentra obligada a utilizar el CIRE ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre del 2023, sino que tendrá que evaluar el supuesto 3 y el supuesto 4 para saber desde cuándo se encuentra obligado a usar el CIRE. Bien, hasta aquí la conclusión sería que de los 4 ejemplos que hemos revisado, los 3 primeros ejemplos hemos visto que los principales contribuyentes estarán obligados a utilizar el CIRE, ya sea en julio, en agosto o en septiembre. Sin embargo, en el cuarto ejemplo hemos visto que esta empresa, por más que sea PRICO, no está obligada ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. No le aplica el supuesto 2. Tiene que evaluar el supuesto 3 y el supuesto 4 para saber desde cuándo le corresponde utilizar el CIRE de manera obligatoria. Entonces, ya hemos revisado el supuesto 2 que aplica para los principales contribuyentes. Ahora vamos a analizar el supuesto 2 que aplica a los exportadores de servicio, los cuales en algunos casos estarán obligados a partir de julio, otros en agosto u otros en septiembre del 2023. Antes de explicar los ejemplos, debemos revisar la siguiente norma del año 2013. Nos dice que los exportadores de servicio se encuentran obligados
a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas desde el mes que realiza su primera exportación de servicio. Por ejemplo, si una empresa realiza su primera exportación de servicio en marzo del 2023, significa que a partir de marzo se encuentra obligado a llevar de forma electrónica su registro de compras y registro de ventas. Y lo que nos dice el supuesto 2 para saber desde cuándo estamos obligados a utilizar el CIRE es que debemos evaluar estos 3 meses, julio, agosto y septiembre, e identificar el mes donde nosotros ya nos encontrábamos obligados a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. En este caso, nos correspondería en julio del 2023 utilizar el CIRE. Ejemplo 2. Si mi primera exportación es en agosto del 2023, que hemos dicho que nos encontraremos obligados a llevar el registro de compras y ventas de manera electrónica. Y aplicando el supuesto 2 de la obligatoriedad del CIRE, de estos 3 meses, yo observo que en agosto del 2023 también me encontraré obligado a utilizar el CIRE. Ejemplo 3. Si mi primera exportación se da en septiembre del 2023, significa que en septiembre yo debo llevar mi registro de compras y ventas de manera electrónica. Y de acuerdo al supuesto 2 de la obligatoriedad del uso del CIRE, también en septiembre del 2023 tendré que utilizar el CIRE. Y por último, el ejemplo 4. En el supuesto de que mi primera exportación se dé en octubre del 2023, recién en octubre yo estaré obligado a llevar de forma electrónica el registro de compras y el registro de ventas. Significa que el supuesto 2 no le aplica a esta empresa. Y para saber desde cuándo le corresponde utilizar el CIRE, tendría que evaluar el supuesto 3 y el supuesto 4. Siguiente supuesto. El supuesto 3 nos dice que si el 30 de septiembre tú te encuentras obligado a llevar el registro de compras y ventas, significa que desde octubre del 2023 te encontrarás obligado a utilizar el CIRE. ¿Cómo sabemos qué empresa se encuentra obligada a llevar el registro de compras y el registro de ventas? Para ello tienes que estar en uno de los 3 regímenes tributarios, ya sea régimen especial, MIPE tributario o régimen general. Y es en este supuesto donde la mayoría de los contribuyentes, por no decir el 90%, se encontrarán obligados a utilizar el CIRE en octubre del 2023. Revisemos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si obtuviste tu RUC en marzo del 2014 y llevas el registro de compras y ventas al 30 de septiembre del 2023, significa que estarás obligado a usar el CIRE desde octubre del 2023. Ejemplo 2. Si obtuviste tu RUC en septiembre del 2023 y llevas el registro de compras y el registro de ventas al 30 de septiembre del 2023, te encontrarás obligado a usar el CIRE desde octubre del 2023. Y por último tenemos el supuesto 4. Nos dice que si el 1 de octubre del 2023 te encuentras obligado a llevar el registro de compras y ventas, como sabemos, los que están obligados a llevar el registro de compras y ventas son los contribuyentes que estén en uno de los 3 regímenes tributarios, régimen especial, MIPE tributario o general. Se encontrarán obligados a utilizar el CIRE desde el mes que ocurra lo primero. Significa que debes comparar el tercer mes siguiente de estar obligado a llevar el registro de compras y ventas y el mes que empieces a emitir comprobantes electrónicos. Por ejemplo, si obtuviste tu RUC en octubre del 2023, desde el 1 de octubre, tú te encuentras obligado a llevar tu registro de compras y ventas y además iniciaste con la emisión de tus comprobantes electrónicos desde noviembre del 2023. ¿Qué debes hacer? Debes comparar estos 2 periodos. El primer periodo nos dice el tercer mes siguiente de estar obligado a llevar el registro de compras y ventas. El tercer mes debo contar desde noviembre, diciembre 2023, enero 2024.
Es decir, enero 2024 es el tercer mes siguiente de estar obligado a llevar el registro de compras y ventas. Y el otro periodo es el mes que empieces a emitir tus comprobantes electrónicos. Como nos dice el caso, esta empresa empezó con la emisión de sus comprobantes electrónicos en noviembre del 2023. ¿Qué debo hacer? Comparo estos dos periodos, enero 2024 versus noviembre 2023, y me quedo con el mes que ocurra lo primero. Es decir, me debo quedar con noviembre del 2023. ¿Y qué significa? Que me encontraré obligado a utilizar el CIRE desde noviembre del 2023. Bien, esos serían los 4 supuestos para saber desde cuándo estamos obligados a utilizar el CIRE. Pero como les dije anteriormente, la mayoría, casi el 90% de las empresas, nos encontramos en el supuesto 3. Estaremos obligados a utilizar el CIRE desde octubre 2023. Adicionalmente, vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué sucede con los que tienen suspensión temporal o baja de RUC? La respuesta es que desde el mes que tú reactives tu RUC, debes evaluar en cuál de los 4 supuestos te encuentras obligado a utilizar el CIRE. Siguiente pregunta. Si en el mes realizo una venta o compra por el importe de $1, ¿estaré obligado a usar el CIRE? O si en el mes no tengo ventas o compras, ¿también estaré obligado a utilizar el CIRE? La respuesta es que no importa el importe de tus ventas o compras, ya que los 4 supuestos que nos indican la obligatoriedad del uso del CIRE no se basa en importes, sino se basa en otras características. En resumen, para el supuesto 1, debes estar dentro del listado de las 154 empresas. De ser así, debes usar el CIRE a partir de julio 2023. El supuesto 2 aplica para los principales contribuyentes, los PRICOS, o los exportadores de servicio, los cuales utilizarán el CIRE en julio, en agosto o en septiembre, según sea el caso. El tercer supuesto aplica para aquellos contribuyentes que llevan el registro de compras y ventas al 30 de septiembre, los cuales deberán utilizar el CIRE a partir de octubre. Y el último supuesto es para aquellos contribuyentes que llevan el registro de compras y ventas al 1 de octubre. Deben comparar el tercer mes siguiente de estar obligados a llevar el registro de compras y ventas con el mes que iniciaron la emisión de sus comprobantes electrónicos y deben identificar lo que ocurra primero. En ese periodo utilizarán el CIRE. Y bien, con esto culminamos el curso del CIRE. Recuerda que todos los materiales se encuentran disponibles y lo puedes adquirir en el link que dejaré en la descripción. Y con gusto responderé todas tus consultas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.